Mis hermanos, que en el día de hoy, domingo 13 de septiembre, estamos pues al pie del cañón transmitiendo para todos ustedes desde Venezuela, Maracay, donde se encuentra nuestra sede, el Centro Cristiano de Orientación Familiar Crecimiento Sostenido, iglesia que por la misericordia de Dios me ha permitido estar pastoreando al frente de ella como pastor principal, aprovechando esta oportunidad para saludar a todos nuestros pastores y líderes que se congregan con nosotros, hacen vida con nosotros, nos ayudan a impulsar, a levantar la obra del Señor. También aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y sintonizan con nosotros desde Argentina, todos estos países de Sudamérica que se conectan con Estados Unidos y Europa, específicamente en España, Barcelona, Almería, las Islas Canarias. Le damos un saludo muy especial, muy cordial. Queremos afirmar que desde aquí le amamos mucho, muchísimo y estamos orando por ellos. En este día estamos haciendo este video en off para poder compartir con ustedes las láminas, el contenido, los datos que tenemos y que queden allí pues para que ustedes puedan compartir, leer, pausar y revisar pues las notas con el favor para que entonces brinde un mayor crecimiento. Bueno, como habíamos prometido, este es el cuarto video de una serie de 4 en los que hemos estado desarrollando la idea central sobre la palabra religión y cómo es necesaria y útil. Sin embargo, ha sido malversada, ha sido denigrada. Hay una cierta campaña en contra de esta palabra, la religión, tanto así que ya lleva siglos en la que las personas no quieren escuchar hablar, no quieren saber nada de religión, todo lo relacionado a la religión lo tildan de peligroso, dañino, y es aquí donde viene nuestro aporte. ¿Por qué? Porque hemos dicho en los videos anteriores que la palabra religión por sí sola no tiene la culpa. Dijimos que los hombres cuando intervienen y la trastocan, la utilizan para sus fines y sus intereses, entonces es cuando se vuelve corrupta, se vuelve dañina. Pero como tal, la religión lo que significa es aquello que está ordenado, aquello que está arreglado, aquello que está en conformidad con los estatutos y mandamientos de ordenanzas, normas. Y en ese sentido, toda organización que tenga una identidad, que esté registrada, que esté en funcionamiento, posee sus lineamientos. Ellos lo llaman políticas internas, pero no es más que sus propias religiones. Y entonces toda organización que haga vida entre esos partidos políticos, universidades, escuelas, ellos tienen para sus efectos sus reglamentos y sus directrices. Lo que hacen es no llamarla religión, pero básicamente es como una religión y sus empleados guardan un culto, guardan una relación, en ese sentido la protegen, y si no llegas a cumplir con ciertas normas y pautas te sancionan y te censuran. Bien, hemos dicho que este ataque hacia la palabra religión fue intencional desde 1500, cuando entramos en la Reforma, después de los procesos de Renacimiento, que bien sabemos fue como una guerra civil en Europa, en distintos reinos, ciudades-estados que se han levantado en el Renacimiento, y explota, llega a su máxima cúspide en la Reforma. Y todos saben que del 1520, 1720 en adelante, el mundo nunca más fue igual. En ese proceso de la Reforma llegaron cambios y entonces entran en funcionamiento los libres pensadores. Frente a la religión, los libres pensadores hicieron un acuerdo de no volver nunca, ni permitir nunca regresar a la religión. Para ese entonces ellos estaban muy marcados, muy golpeados por un sistema popular de la religión establecida hasta ese momento, que imperó por más de 900 años, llevando a Europa a un ciclo de oscuridad, de un ciclo de silencio, a un ciclo de tormento. Sin embargo, sabemos que con el tiempo
llega la Reforma, llegan los pensadores evangélicos, se introduce el mensaje, se enseña a leer, la mayoría no sabía leer, y entonces entra un proceso conocido entre 1600 y 1700 de racionalismo. Con el racionalismo se establece, hay un auge de la ciencia, para 1700, 1800 entra un periodo conocido como ilustrismo, ese periodo de las luces, hizo que muchos racionalistas alcanzaran los más altos estándares, y desde allí la ciencia se hizo un lugar para nunca más dejarse a un lado ni no tomarse en cuenta. Entonces, la batalla entre los reformadores, la Iglesia Católica, que es la Iglesia Popular, y los libres pensadores, se trazaron un combate en que la Iglesia Popular quería volver a llevar a la mayoría de los feligreses que se habían ido con la Reforma, con las iglesias evangélicas. Ellos la denominaban protestantes. Hoy los protestantes como tal no existen, hoy existen son los cristianos evangélicos. Entonces, en ese sentido, los libres pensadores, hombres del saber, hombres de ciencia, hombres de conocimiento, se plantearon en la ciencia las respuestas con el fin de acabar con el empirismo que reinaba sobre la base de una experiencia personal, un existencialismo. Y entonces, en ese sentido, todo se interpretaba por lo que se experimentaba o se percibía y se interpretaba como ciencia. Cuando llegó el racionalismo, a través de los microscopios y los telescopios, se empezó una búsqueda en el microcosmos de nuestro universo, y los telescopios nos llevaron al macrocosmos para investigar los planetas, el espacio y todas estas cosas. Con estos dos instrumentos se dieron grandes, gigantescos pasos para hallar verdades, razones, y entonces comenzó un ataque muy positivista. Augusto Comte, con su sistema, crea una especie de filtro, y entonces comienzan a hacer a un lado el empirismo. Pero el empirismo no ha desaparecido del todo, sigue siendo un método de comprobación, solo que es en su mayoría subjetivo. No por eso deja de describir y hablar de verdades. Sin embargo, el racionalismo tiende a matar, a desaparecer y a desacreditar todo planteamiento empirista. Bien, lo cierto es que detrás de estos grupos existen unos grupos conocidos como luciferistas y satanistas, y entonces ellos han planteado dentro de los racionalistas y el saber y los filósofos que Dios no existe, que Dios no es real, que lo más grave que la humanidad ha hecho es confiar en ese concepto de Dios, el Dios de la Biblia, que la Biblia es un libro peligroso, que es un libro dañino. Y entonces eso ha hecho desde 1700, 1650 para acá un ataque constante, un ataque constante, un ataque constante a la Biblia, a la palabra del Señor, y por supuesto a todo lo que ella contiene, y golpeando a los grupos institucionalizados como iglesias cristianas evangélicas. Ahora, con el devenir de los años, la iglesia se fue debilitando, los grandes hombres de fe, los grandes hombres que manejaban pues una espiritualidad madura, sólida, fuerte, fueron muriendo, y las nuevas generaciones pues muy mal preparadas, muy mal formadas, porque en ese seno de desacreditación, de desprestigio, se atacó mucho la doctrina, y entonces se hizo creer a las personas que si hablaban de doctrina estaban hablando de problemas, de conflictos, y tanto fue que en diferentes concilios de naturaleza ecuménica se sacó la palabra doctrina para dejar obras y actividades de fe. Entonces, se llegaron a convenios, se llegaron a acuerdos donde se procuraba no hablar de doctrina, sino de servicio, hablar de amor, hablar de misiones. Y por supuesto, la iglesia, al debilitar la doctrina, pierde su identidad, pierde su fortaleza, y bueno, ya vemos como hoy muchas iglesias están desapareciendo, se están cambiando, sus pastores están abandonando, pero tenemos la plena confianza que Dios va a volver a levantar, porque siempre lo ha hecho. Él sopla sobre su pueblo y aviva, así como en el día de Pentecostés estaban reunidos los 120 en el aposento alto, un viento recio, como un estruendo, vino de repente, y sobre todos los que estaban en la reunión fueron llenados del Espíritu Santo, y entonces a partir de ahí
Dicen los testigos que como lenguas de fuego eran repartidas sobre sus cabezas, salieron a predicar, evangelizar con señales y con poder. Bien, en ese sentido hemos venido desarrollando la evolución de la religión. Y para ello vamos a continuar en nuestro desarrollo, en nuestro estudio, los temas siguientes. Porque es necesario que nosotros podamos desarrollar todo esto en función de lo que es la religión. Bien, habíamos dicho que todo comienza desde la perspectiva de no entender qué era lo que ocurría. Si nos trasladamos al pasado y miramos a una persona primitiva, mirando los fenómenos que sucedían o ocurrían a su alrededor, asombrado, no hallaba cómo explicar. Es aquí donde nacen entonces conceptos como el misticismo, y es lo que vamos a desarrollar. Entonces, la superstición es la creencia contraria a la razón y la lógica, la que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos de sus relaciones. La superstición trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica. Se afirma, se sostiene porque así lo creo o así lo experimenté. Dice el diccionario Google que la creencia que no tiene fundamento, la superstición racional, y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos que no puede explicar y pensar con detenimiento. En ese sentido, un buen argumento es como el que a continuación dice que pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Ahora bien, en el caso de la superstición, ella nos lleva a una elaborada y más compleja situación, como es la magia. Es entendida como un arte o una ciencia de las que sus prácticas son secretas y ocultas. Se dice que es la creencia y las prácticas que buscan producir resultados por encima de lo natural. Entonces, mediante, ¿cómo se logran? Ritos, conjuros, manipulaciones, invocaciones. Eso lo menciona Wikipedia. Ahora bien, cuando empleamos la palabra sobrenatural, estamos hablando de los elementos que están fuera de este mundo, elementos de orden metafísico, y entonces allí donde se emplea el término sobrenatural. Ahora bien, cuando hablamos de religión, yo siempre me gusta relacionar en forma al creador, que él establece la religión basada en este aspecto, en los principios. Entonces, como los principios son constantes y no cambian, permanecen para siempre, de esta manera, a través de los principios, Dios gobierna la creación. Entonces, a través del principio se ve lo que se denomina la ley natural. Esta ley tiene una progresión, y esta progresión nos va a llevar al reconocer que el principio nos lleva a la ley a la norma, la regla a los estatutos, al ejecútese, al cúmplese. Si observamos bien la progresión, el principio del fenómeno que se observa se registra en el formato de las escrituras, y ahí es donde se vuelve ley, cuando se escribe lo que se observa como fenómeno. Se publican, se enseñan, y en ese sentido, él conlleva un mandamiento, una norma. Esa es la idea básica de un reglamento. Se exigen, se demandan, porque en ellos mismos hay una sanción, una consecuencia. El incumplirlo trae una consecuencia, lo que llaman castigo, pero no es más que una consecuencia. Esa consecuencia puede ser favorable o desfavorable. Entonces, quienes observan la ley y cumplen lo que ella recomienda, entonces trae beneficios para sus vidas. Entonces, en este sentido, nosotros nos encontramos con un elemento bien interesante. Vamos a expresar ahora lo que sería nuestro esquema en función de la religión. Entonces, Dios crea y establece la religión. Ya sabemos que lo hace en la base del principio, el que es constante no cambia, el que a su vez rige la creación y da paso a la progresión de la ley que deriva en religión. Esta religión surge a través de la observación y se establece el misticismo. Con el misticismo
surge la doctrina. La doctrina es cuando de lo que se ve constantemente y se observa, se establecen los parámetros, normas y reglamentos a seguir. Luego tenemos que se establece, cuando se crea la doctrina, un sistema doctrinal. De este sistema doctrinal surge el dogma. Junto con el dogma surge un sistema dogmático. En este punto se plantea y desarrolla el método de observación científica. Continuamos con nuestro esquema. En el desarrollo dogmático se da lo que conocemos como las filosofías. En estas filosofías se establecen las escuelas filosóficas, desde ahí se enseña. La escuela filosófica, en su estudio consecuente, genera un estudio en particular que es todo aquello metafísico, sobrenatural, que está fuera del cuerpo, que está fuera del planeta, y que siempre se asociaba con los dioses y con las deidades. Y los primeros en saber, Platón y Aristóteles, fueron los que desarrollaron sendos tratados en asuntos y materias metafísicos, con lo que intentaban explicar el fenómeno de la religión, el fenómeno del numen en el individuo, que lo llevaba a tener esa sensación de respeto o que erizaba la piel por aquello que consideraba más allá de su realidad, más allá de su existencia. Entonces los estudios de teología, las escuelas desarrollaron un sistema teológico. El sistema teológico desarrolló entonces un sistema de escuela teológico y filosófico. Ahí tenemos nosotros este ciclo al que llamamos la evolución de la religión. Yo quiero que contemplen, porque cuando hablamos de las escuelas filosóficas, entonces entran las grandes universidades, esos centros magnos de estudio, esas casas del saber y de las luces de los hombres, y la mayoría no lo ve así, pero son centros de formación religiosa, donde muchas veces cuando entra una persona a estudiar, lo primero que atacan es a Dios, lo primero que atacan es la Biblia, lo primero que atacan son sus fundamentos y sus bases en lo que ha creído desde niño. Recuerden que el sistema donde nosotros vivimos, después de la aparición de Jesucristo, la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, y sin querer no han podido eliminar a Cristo de la historia, ni tampoco han podido eliminar a la iglesia. Entonces, actualmente existen campañas que están diseñadas para destruir la imagen de la iglesia cristiana evangélica, la imagen de sus pastores, la imagen de sus organizaciones y sobre todo lo que ella hace. Ha tratado en muchas instancias, organizaciones no cristianas, emular y generar escándalos. Nosotros vamos a hablar ahora de la gradación del conocimiento, que esta puede ser positiva y puede ser negativa. En este sentido, tenemos el filo, tenemos la noxis, tenemos el logos, tenemos el filo y tenemos la sofía. Es interesante que nosotros podamos desarrollar esto. La noxis es el conocimiento general que sobre la base de la existencia el individuo extrae de todas partes. Este conocimiento se encuentra y nos rodea por doquier, está en el mundo, viene del mundo. Todo este conocimiento está basado en la experiencia que se procesa a través de los sentidos y que genera la base científica empírica. Todos los seres humanos optan este conocimiento, generan o lo llaman sabiduría popular. La noxis es ahora escrita después de la observación, se asienta en los tratados, es el conocimiento general asentado en libros. Recuerden que proviene de la experiencia comprobada. Ahora se puede leer, se puede predicar, se puede disertar. Este conocimiento está ligado al arte de enseñar, exhortar y corregir. En conclusión, el cuadro amarillo nos dice: todos los que saben leer pueden llegar a ser cultos, preparados, inteligentes y juristas. Cuando hablamos de juristas, se les da el derecho, se les da la oportunidad de poder entonces desarrollar leyes y ahora se ha descubierto que se pueden cambiar las leyes en función de beneficios. El filo es el resultado de haber dominado la noxis y el logo, lo que a su vez nos provoca
un subsecuente progreso hacia el nivel de la creatividad, en el que la estructura que que da paso a la glorificación del conocimiento como algo divino. En nuestra llamada concluye que los que han llegado hasta aquí los comparan con el profeta, con el oráculo, con el filósofo y el doctor, entrenados en altos estudios. En este escalafón, en esta grada de este sistema, ¿por qué se le llama positiva? Porque toda línea horizontal asemeja a la Tierra. La Tierra, por ser compuesta por los elementos que está compuesto, es inferior. Entonces, cuando uno sube y uno asciende, uno apunta hacia el cielo y del cielo viene lo divino. Del cielo se supone que descienden los dioses, las deidades. Entonces, de la tierra hacia arriba es positivo porque se busca la glorificación, la purificación, la santificación, la redención. Y cuando lo divino desciende, que desde el cielo busca hacia la tierra, entonces es negativa, porque en esa función se va degradando y se va reduciendo a lo que es el hombre. Y para eso tiene que emplear palabras, vocabulario, frases y conceptos que el hombre pueda entender. Y no puede hablarle en el sentido de que pudiera entender, porque el hombre nunca ha pisado estas cosas. Ahora bien, es interesante lo del filo porque entonces nos lleva a la sofía. Este conocimiento es de máxima postura, pues se supone que en el fin último, el origen de los demás, por ende es divino, es de origen celestial, pues desciende de lo alto. Los que han alcanzado este nivel son iluminados, se comparan a dioses, son de naturaleza espiritual. Solo se les es revelado a los escogidos después de recorrer el camino. Ahora bien, esta Sofía se conoce como la piedra filosofal. La piedra filosofal es muy difícil de encontrar. Se supone que este artefacto, este objeto, posee la llave, posee la clave para entrar a los más grandes conocimientos del universo. Es buscada, es deseada, pero esta es la forma en que ella se puede obtener. De modo que esta tesis que estamos proponiendo se basa sobre la evolución del saber humano. Yo quisiera que prestaran especial atención al recuadro del filo, la llamada amarilla, porque el profeta y el oráculo, para los efectos religiosos de temas bíblicos, se menciona el profeta. Para los paganos se menciona el oráculo. El profeta y el oráculo son autoridades, son centros donde se autoriza a decir, a revelar lo que los dioses han dicho. En este caso puede ser el Dios de la Biblia, el profeta, y pagano, que por alguna razón pueden recibir de algún demonio, alguna entidad demoníaca, algún consejo, una revelación, el oráculo. Pero fíjense que en forma consecuente, los filósofos que han dominado, que han dominado por muchos años la letra, el estudio, y han logrado comprender, entonces ellos, los filósofos, son catalogados como oráculos y son catalogados como doctores. ¿Qué es un doctor? Un doctor es un maestro, en el griego, el doctor es aquel capacitado y autorizado para enseñar, para instruir, y por supuesto, volvemos con la temática. Como alcanzado dominio está en la categoría de expertos. Y aquí es donde está el grave problema, porque hoy nuestra sociedad es manipulada por estos supuestos expertos que en vez de ayudar, procurar beneficios para la humanidad, lo que están es degradando y están degenerando cada vez más. Y estos expertos, en vez de llevarnos a una sociedad más culta, más decente, más honorable, lo que ha hecho es degradarnos en muchas funciones. Entonces, Dios, como creador que establece la religión, es pantocrator. Él establece el culto. ¿Por qué? Porque desde el principio establece la ley natural de la que rige el universo y de la que se desprenden muchas normativas y reglamentos. Dios como creador está reflejado en Génesis 1:3, es la fuente de todo principio,
Él origina todas las cosas, Él es quien establece el orden, la adoración y el culto. Dios sopla, esa expresión soplar es Dios habla, y a través de lo que habla establece su palabra en los corazones de los hombres. Romanos 2, 12 al 15. De allí surge la religión, ese seguimiento, ese culto. Dios es quien crea la religión para que los hombres lo reconozcan y le adoren por lo que Él es. Eso se encuentra en Romanos 1, 18 al 32, que es una base muy fuerte para demostrar, y Hechos 17 del 22 al 32. Ahora bien, refiriéndonos al culto, de lo que se está hablando cuando se dice culto. Vamos a explicar. Se habla de culto del amor por misericordia. Dios ve la vulnerabilidad de Adán y de Eva frente al hostil mundo que tenían por recorrer. Así que se compadece y los cubre con pieles. Recuerden que se vistieron de hojas de higuera. Él, por amor, les perdona al vestirlos, demostrándoles que entonces sus cuerpos estaban protegidos por ese resguardo divino frente al mundo que tienen que combatir. A partir de este instante queda sobreentendido una práctica retrospectiva muy antigua que hoy se sigue practicando, y es la misma que hizo el hijo de Adán, Abel, al que Caín por celo y envidia mata levantando su mano contra él. Este Abel ofreció un sacrificio, y ese sacrificio estaba envuelto en un rito, en una práctica. Esa práctica la vamos a considerar como muy importante. ¿Qué hizo Abel? Abel trajo una ofrenda animal con la que recordaba la promesa de un redentor, un Mesías, un salvador de los hombres, que un día daría su vida para cubrir y perdonar a los hombres, los Adanes, las Evas, que hoy siguen viviendo sobre el planeta Tierra. Entonces, permítame explicarle cómo funciona el culto. El culto es algo que se hace consecuente, dentro de algo que está establecido y que no se puede cambiar. Eso hace que sea rutinario. Esta rutina cumple con una serie de exigencias que, al hacerlas por quien las estableció, se siente honrado, y este que se siente honrado retribuye beneficios a aquellos ofrendantes que dentro del culto desarrollan. Por eso, una palabra agrícola de naturaleza de campo es cultivar. El que cultiva cumple una serie de procesos que les permiten cosechar los frutos de su trabajo, con los que pueden subsistir, y no solo pueden subsistir, pueden generar una economía. De esa naturaleza, de ese campo, se aplica el concepto de cultivar, de modo que la relación se cultiva, la amistad se cultiva, el buen trato se cultiva, el respeto se cultiva. De modo que entonces, cuando lo traemos al concepto de lo que ha sido establecido, que es la religión, que ha sido regulado, normatizado, que ha sido de alguna manera contemplado como obligatorio, entonces ese es el culto. Recuerden que todo esto, ya lo dije, por luciferistas, satanistas, libres pensadores, hombres que de allí surgen como ateos, niegan la existencia de Dios, se han propuesto en todas sus empresas, campañas, lo que hacen, lo que enseñan desde la televisión, el cine, literatura, arte, negar la existencia de Dios, con el fin de nunca regresar o nunca volver a sentirse oprimido. Es ahí, en esa época del racionalismo, del 1600, 1700, que nacen propuestas de un gobierno sin Dios, de un gobierno sin moral, de manera que entonces el hombre establece su propia moral y el hombre establece sus propias reglas. Eso se conoce como el modelo de anarquía, un modelo de gobierno donde no existen parámetros, sino que el mismo hombre, por sus debilidades, que no puede, establece sus parámetros. Entonces imagínense cómo pudieran haber hombres corruptos, hombres degenerados. Degenerado es porque se ha perdido. Y en ese sentido, como se ha perdido, ha llegado a un punto donde la condición humana se va de vez en vez cada vez destruyendo. Ahora bien, en este sentido avanzamos. El principio, vamos a hablar del principio. Da paso a la evolución de la ley, y esta deriva en la religión.
Cuando nosotros queremos hablar del principio, es porque se ha comprobado que ellos no cambian, ellos son constantes, ellos permanecen. En esa función no dejan de existir y son los que casi siempre establecen como garantes que lo que se ha dicho se va a cumplir. Entonces, el principio desde la perspectiva de una ley natural, él nos promete que no va a cambiar. Aquí hay un acto de fidelidad. Bien, como fue Dios quien establece el principio y el principio establece lo que los hombres llaman la ley natural, entonces ahora nosotros desarrollamos lo siguiente. Es el origen de todas las cosas, el principio es Dios, o sea, Dios es el principio de todas las cosas. El principio deriva en la ley es el principio escrito. La ley redactada, ahora escrita, deriva en el mandamiento. El mandamiento deriva en el establecimiento del artículo de la ley que define y explica el principio de la ley en enseñanzas propias del principio ahora hecho ley. El artículo de la ley, luego de ser aclarado y explicado, deriva en el estatuto. El estatuto es lo que por separado y puntual se define o enseña, que deriva del establecimiento de la ordenanza. La ordenanza deriva en el cumplimiento con carácter de sanción que obliga al cumplimiento de los principios, que es propio de la ley. Este juego de palabras no es más que el desarrollo natural de lo que ya hemos venido anunciando y explicando. El misticismo. ¿Dónde surge el misticismo? Recuerden que el misticismo es aquello que frente al fenómeno, donde observo y estoy contemplando, pero que no logro explicar, atribuyo entonces por el numen condiciones mágicas. Comienza con la observación de los diferentes fenómenos de la naturaleza, tales como astronómicos, biológicos, orgánicos, aéreos, en los diferentes ecosistemas, mares y ríos, en los procesos químicos, en los minerales. Recuerden que los hombres hablan de reinos sobre la tierra: el reino de los insectos, el reino marino, el reino mineral, el reino terrestre, y así sucesivamente. El hombre ha establecido lo que llaman dominios de circunstancias. De aquí parte la elaboración y construcción de las primigenias creencias míticas y místicas. Míticas porque muchas son basadas en mentiras, leyendas que no pueden ser comprobadas, y místicas porque son ocultas, secretas, no revelan la fuente de la información. En ese sentido, oculta, esotérico significa sin luz, y lo que está sin luz está tapado, oculto, escondido. Y que se comenzaron a propagar entre las primeras agrupaciones humanas, entiéndase tribus que se asentaron alrededor del fuego en la noche, durante la luna, las estrellas, la comida, la muerte y la vida. Aquí está mucho de lo que se conoce como la transferencia oral de los dichos y las palabras de los hombres. Ahora, esto nos lleva a la doctrina. Habíamos dicho que la doctrina es una enseñanza, aprendizaje con carácter de norma o regla que modifica el comportamiento humano. Esto lo puedes conseguir mucho en los diccionarios, enciclopedias. Puedes encontrar esta afirmación como la estamos citando. La doctrina surge frente al insistente fenómeno de la observación, que generaba dudas, interrogantes. Esto conllevó a la exigencia de conocer, entender por qué pasaban estas cosas, que los llevó a plantearse las respuestas de esos cuestionamientos que se hacían cada vez que el fenómeno se repetía una y otra vez frente a ellos. Al darse cuenta del patrón o canon de los hechos, se hizo norma que se evidenciaba frente a ellos. De este modo se dieron cuenta de la constante. Fue así que se decidieron a compilar los sucesos hasta formularlos como principios o patrones de ley, lo que hoy conocemos como leyes naturales. De esta manera se desprende la concepción ideológica de la doctrina, que no es más que la aseveración de un hecho
que no cambia, sino que es constante, pero que cuando se enseña corrige al punto de modificar el comportamiento del que se encuentra al frente de dicha verdad expuesta. Por eso tenemos doctrinas de muchos tipos, pero doctrinas al fin, que tenemos que aprender a diferenciar de la doctrina de Dios. Cuando yo menciono esto de muchas doctrinas, siempre hago alusión de las empresas y de las instituciones. Y también podemos incluir los partidos políticos. Los partidos políticos, aunque la mayoría no lo ve así, precisamente porque la campaña de descrédito de esa información nos ha llevado a creer eso, sostienen en su seno cánticos, canciones, himnos, que tienen dedicados para ciertos eventos, ciertas situaciones, donde cantan y glorifican acciones hechas por algunos de sus miembros sobresalientes, destacados. Y entonces cuando usted va a ver, se asiste a reuniones donde se tiene que aprender y se tiene que repetir una serie de pautas, procedimientos. Repito, suelen llamarlas políticas, internas o externas. Suelen llamarlas normas, reglamentos, parámetros, pero lo que la gente no lo ve por esa intencionada campaña de descrédito que es una religión. No la ven así, pero son centros de impartición religiosa, donde a través de un adoctrinamiento hacen seguidores y hacen discípulos. Ahora bien, desarrollando el punto de la doctrina es una forma de comunicación o enseñanza humana en materia de orden institucional, establecida por cualquier tipo de gobierno que tiende a ir en lo político partidista, lo filosófico religioso, lo social económico, sobre lo que considera verdad. La doctrina no es solamente la adquisición de la verdad, sino el seguimiento de un maestro. Obsérvese estas citas que están allí para poder sustentar la información. Aclaramos que la Biblia, como gobierno que dirige la vida de aquellos que se someten a ella, emplea la doctrina en su referencia a toda enseñanza de la ley de Dios, pero nunca significa mero conocimiento intelectual, sino que la doctrina posee además un contenido práctico que se tiene que llevar a cabo, es decir, que la doctrina como enseñanza bíblica produce cambios en la conducta de las personas, o sea, sus vidas. Para cerrar este punto, la doctrina en su concepción organizacional se maneja como el cuerpo de creencias que la iglesia o la institución de la que sea que haga uso del sistema doctrinal como un sano entendimiento de su peregrinaje sobre esta tierra. Para concluir con respecto a lo que es una doctrina, podemos afirmar que es una enseñanza con carácter de regla o norma que en sí misma demanda obediencia y cumplimiento, que lleva en sí misma el castigo o la corrección a su incumplimiento, pues creemos que la doctrina está orientada hacia todo lo referente de Dios, su conocimiento de vida, su obra práctica, y está ligada a la vida práctica de sus seguidores, discípulos. Por ello modifica la conducta, de los mismos. De la existencia de la doctrina con bases bíblicas se desprende el que los miembros de la iglesia tengan la capacidad para estar alertas, apercibidos de la sana doctrina de su congregación. Esto les asegurará un entendimiento de convicción espiritual, creciendo en una fe que por ser cierta es inteligente. Asimismo, una vida cristiana más productiva, la que por ser edificada en el Espíritu será para gloria de Dios. Esto nos lleva al sistema doctrinal, conjunto de enseñanzas que corrigen el comportamiento humano agrupadas por temas entrelazados. El sistema doctrinal es la suma variada de diferentes doctrinas que se agregan por temas, se agrupan por temas para explicar su inherente participación en la vida del planeta con el fin de aclarar la necesidad de los seres humanos que desconocen dicha información, que al carecer de ella hace que vivan sus vidas de forma errática. Conocer la doctrina hace que la vida de las personas se corrija,
y enderecen para bien de su estar en la tierra y fuera de ella. Recordemos que Dios nos ha prometido el cielo y la vida eterna. Por eso es que creemos que las doctrinas te van a llevar al cielo. Si es, en este caso, que se hace referencia a la doctrina que Dios nos dejó por medio de su palabra, su revelación especial. Ahora bien, un dogma, del griego dokein, opinión o parecer. El dogma surge para llenar el vacío que deja la doctrina al no explicar de todo o aclarar el todo de la respuesta que da frente a lo que no sabemos, pero que hace que nuestra respuesta sea errática. El dogma es el comentario que emiten los hombres al estudiar y luego saber lo que la doctrina dice que debemos hacer, pero que ahora, después de haber sido expuestos esos datos a la doctrina, la cuestionamos o la enmendamos, añadiendo, corrigiendo o quitándole lo que los hombres a su parecer creen que quiso decir la doctrina frente al problema, que era la pregunta que se hacían antes frente a lo que no se conocía, que por revelación especial la creación misma, nos referimos a eso, de Dios se dio a conocer. Entonces, el dogma termina pareciéndose a la doctrina por su carácter de norma o regla. La diferencia de la doctrina es que el dogma proviene del hombre y la doctrina proviene de Dios, que nos dio a conocer, que responde a nuestras interrogantes frente a lo que debemos hacer. Las normas o las reglas son dogmas. Entiéndase esto. El principio, la ley natural, desprende la doctrina. El comentario, la opinión que yo haga respecto de la doctrina, partiendo de los hombres, con el análisis de los hombres, con los lentes de los hombres, esos son dogmas. Y muchas veces estos dogmas emulan la doctrina, torciéndola para luego acarrear daños. El sistema dogmático se apoya en creencias y supuestos no verificados y aceptados sin una crítica expresa de su origen, lo que hace en cierta forma infalible. En este sentido, un dogma, después que es predicado, creído y aceptado, sobre la base de lo que se dijo en sí del dogma, se mantiene y se lucha hasta que se siga creyendo. Entonces, aquí entra algo bien interesante que se llama el paradigma y el paradigma de variación. El paradigma, sabemos todos que es una verdad establecida y que es un fundamento. Ella es como una estructura. Es básicamente un edificio. Un paradigma es una columna. Si uno quita una columna, va debilitando la estructura. Si uno quita varias columnas, la estructura se puede venir abajo, es decir, el edificio. Entonces, el paradigma de variación es una idea que surge frente a las necesidades, a los vacíos, a las carencias, que desde la perspectiva del tema o la dogma que se está tratando no suple, entonces aporta cambios y beneficios. Recuerden que la doctrina, cuando no se predica, no se enseña, ella entra en una ausencia. Por no saber la doctrina, entonces aparece el dogma y se vende y se hace creer que es doctrina. No es cierto, cosa que es mentira. Por lo tanto, un sistema dogmático es la suma variada de los diferentes dogmas que se agrupan por temas para explicar su inherente participación en los vacíos que deja la doctrina, con el fin de aclarar las necesidades a los seres humanos. Entonces, la Iglesia Católica por naturaleza es dogmática para sus fines organizacionales. Ellos sustituyeron las doctrinas de Dios por la dogmática de la Iglesia, que es lo mismo que la dogmática de los prelados o aquellos grandes hombres que sobre su existencia dirigieron la Iglesia. ¿Sí? Entonces, avanzamos. La filosofía es el estudio serio, comprometido y profundo de la dogmática de estas organizaciones, sean de índole individual o grupal. La filosofía es el estudio que da sentido al mito, la leyenda, la tradición, la superchería, la brujería. Dijimos que el filósofo era comparado con el profeta. El profeta era comparado con el oráculo. De manera que ya
se tenía en la mente que recibían la información de un ser superior o una entidad fuera de este mundo a la que se llamó Sofía. Les revelaba la información, les revelaba el conocimiento, y en este sentido entonces los hombres hablaban o aportaban sus conocimientos que los dioses, por encima de lo banal, de lo terrenal, había explicado o había aclarado. Entonces, por ser catalogados como oráculos, profetas, entran en la categoría de expertos. Y ahí la asociación de filósofos. De hecho, cuando se habla en ciertos círculos del conocimiento y del saber de hombres muy preparados, muy entrenados, parecieran ser que lo que ellos dicen es amén y lo que ellos proponen es amén. Y muchas veces no son más que meras especulaciones. La ciencia se puede definir como la búsqueda del conocimiento, como el encontrar ese conocimiento que vendría a ser la información que se obtiene por el fenómeno que se observa. Pero muchas respuestas dogmáticas, ellas presuponen y sobre la base de la suposición cometen el grave error de hablar como si fuera cierto y verdad. Y usted ve a muchos científicos afirmando lo que en realidad son meras especulaciones. Así que sobre todo la rama de la ciencia astronómica habla de muchas verdades que ya ha podido, gracias al telescopio, demostrar, pero hay cosas de las que no ha podido demostrar que afirma que ya es un hecho contundente. Y muchas cosas como esas pueden ser porque todavía no se han terminado de desprender de un empirismo que está allí latente. Bueno, el filo es el pensamiento, el análisis de la cosa en estudio, y Sofía es el conocimiento elevado superior que proviene de la providencia otorgada por Zeus en una de sus hijas otorgada por él a la humanidad, pues en su carácter magnánimo ayuda a los hombres a encontrarse con ella, que es la base del conocimiento elevado de todas las cosas. Para ser un filósofo debe ser iniciado en los secretos de esta sabiduría, y para ello debes inscribirte en sus escuelas como de filósofo o de pensamiento. No hay otra forma. Por eso toma años, muchos años, llegar a optar por estos títulos. Es un sistema todo elaborado para hacerlo más cerrado, y en medio de este sistema cerrado sobreguardar las sociedades de cofradía o las sociedades secretas que se han establecido en torno a todas estas cosas. Bien, vamos a hablar de la teología. La teología es una rama de la filosofía que estudia a Dios, su discurso, su creación, así como sus criaturas en relación a Él y su discurso. Algunos la definen como el estudio del discurso de Dios. Teo es una variante transliterada del concepto teudiano de los primeros griegos al referirse a Dios como Teo. Al contemplar y plantearse las primeras interrogantes y las ulteriores primigenias interrogantes que los antiguos se hicieron respecto a los enigmas que frente a ellos ocurrían. Y la logia es el estudio del conocimiento plasmado en el discurso que Dios o los hombres articulan. La palabra logia viene del término logos, que se traduce comúnmente palabra verbo o discurso. Por eso la teología, al igual que la filosofía, dan carácter de seriedad a los estudios, pues ellos toman en serio los pensamientos doctrinales, dándole forma y peso científico que hoy la ciencia le da y reconoce. Un sistema teológico. El sistema teológico es el conjunto de planteamientos de verdades probadas y demostradas que, agrupadas por temas, se compilan en textos, libros o volúmenes de bibliotecas que ahondan y extienden el pensamiento doctrinal y dogmático, dependiendo, porque recuerden que estos sistemas crean sus escuelas teológicas en cuestión a estudiar. Por ejemplo, la teología propia es la que trata del estudio de Dios. El sistema teológico de la teología propia sería una serie de libros que desarrollan y amplían el tema hasta agotar la información, y con ello tendríamos la suma y la participación de otras teologías como
la teleología, que es la teología que estudia el diseño, de todos los libros de apología que demuestran donde la mente inteligente de Dios creó y diseñó todas las cosas. La cristología es la teología que estudia toda la vida y obra y desempeño milagros de Jesucristo, alrededor de Cristo como tal. La neumatología estudia todo lo desarrollado con el espíritu humano, el espíritu de las cosas, el Espíritu Santo. La triteología y muchas otras con el objeto de conformar un sistema que explique y aclare todo relacionado con Dios. La triteología tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Sumamente importante, relevante en la iglesia evangélica. Ahora, vamos a definir la religión. La religión se traduce caminar en el recto proceder o caminar sobre la regla. La religión es entonces la suma de todas estas variables que conllevan el objeto de reciclar todo este contenido ideológico conceptual en un culto lógico y entendible, ¿sí? Una serie de pautas, normas a seguir, que si se violan, alteran el culto, alteran las normas y deforman. Entonces ya no sería la religión establecida, sino otro planteamiento doctrinal o religioso. La religión como tal se desprende de la observancia de las interrogantes, que se plantea frente a los fenómenos que mirando no entendía el hombre primigenio, dando origen así a los mitos, las leyendas míticas, de experiencias fenoménicas con carácter de adoración luminosa. La religión proviene de la terminología relegar y esta del latín relegus, que se traduce reglar u ordenar, sometiendo al centímetro, o sea, al derecho de las cosas en su sentido recto de proceder. Entonces, siendo así, la religión es buena, necesaria, pues nos conviene a todos caminar en ese orden que nos establece la regla, o sea, la doctrina. Ahora quiero mostrar una tendencia que existe y que dentro del marco de la evolución de la religión no podemos esta dinámica ignorar. El esquema que señala el universo de posturas académicas, recuerden las escuelas, la iglesia tiene dos alas y necesita que las dos alas funcionen bien para poder volar bien. Vamos a explicar la palabra académicas. Por académica se entiende todo lo relacionado con las academias, escuelas, instituciones que forman sobre la base de los estudios conocidos oficialmente o que tiene relación con ellos. En este caso asociaremos al estudio gestión filosófica o la religiosa que se está analizando. Ahora, des en cuenta que aquí tenemos dos alas. La de la derecha, frente a la cámara, es positiva. La otra ala es negativa. Las dos están valoradas en el mismo y equivalente porcentaje, de 0 a 100. De 0 a 100 positivo, se supone que la derecha es buena, benéfica, favorable, y la izquierda es contraria, es negativa, antiproducente, recalcitrante. En ese sentido, no aporta, no produce. Ok, cuando le damos clic, vamos a observar que la derecha es liberal y esta tiene y fija una posición ultra. Lo mismo ocurre con la izquierda. Es conservadora y también establece una posición radical. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar una variable, un parámetro conservador y fundamentalista. En este sentido, ahora en esta regla, en esta dinámica, ¿cómo camina? ¿Cómo debe caminar una persona que forma parte de una empresa, de una institución, de un colegio, de una universidad? Cuando digo colegio me refiero a las personas administrativas que le dan vida, que le dan forma jurídica a ese colegio, a esa universidad. Luego, por supuesto, está la parte de los estudiantes que se someten a la religión establecida por los colegios y las universidades, sean cuales sean sus dinámicas o formas. Lo mismo va para los partidos políticos, lo mismo va para las instituciones de otro carácter, fundaciones, y bueno, ya todos saben el trasfondo del tema de la religión.
¿Ok? Entonces, en este aspecto, hay un 25-50%. Cuando un practicante llega a considerarse dentro de su desarrollo, dentro de su ala, un 25% se define conservador, fundamentalista. Lo mismo ocurre para la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando recomendar con este consejo? Que nos movamos en una zona neutral, a partir del 0 al 25% o un poquito más, que pudiera ser un 35%. Si uno oscila entre esa dinámica conservadora, progresista, de manera que haya un reconocimiento de unos límites, el reconocimiento de unas barreras, y uno se pueda mover, entonces es un enfoque, una visión saludable, de manera que esa institución, esa organización, cualquiera sea su naturaleza, va a ser benéfica, va a ser saludable, va a ser conveniente. Porque de resto, si no considera eso, no puede usar las dos alas y se iría automáticamente a uno de los extremos. Y ya saben que los extremos apuntan, si llegas al 100%, a una radicalidad y a una ultraposición. De manera que entonces vas a encontrar siempre en la tendencia izquierda y la tendencia positiva estas dos posturas. Ahora, yo quiero que entiendas que yo estoy hablando de algo basado en un principio. El principio es que cuando Dios creó todas las cosas, estableció lo que llamamos los opuestos naturales. Los opuestos naturales son aquellos como frío, caliente, dulce, amargo, áspero, suave, huele bien, huele mal, ¿sí? De modo que entonces tienes noche, día, blanco, negro, bueno, malo. Estos dos opuestos, la idea es que se reconozcan, se acepten y cada uno funcione de acuerdo a su naturaleza, por lo que es creado o fue creado. Cuando intentamos cambiarlo, modificarlo, este balance se pierde y entonces comenzamos a inclinarnos a uno de los extremos. Y entonces ya saben que cuando no hay un balance, todo extremo en sí mismo es dañino y es perjudicial. Lo mucho con demasiado tiende a generar graves consecuencias. Así que debe haber libertad, pero debe haber parámetros. No puede haber una libertad sin parámetros. No puede haber una libertad sin límites. Entonces no sería libertad, sería libertinaje, ¿sí? Y si se tiene una libertad llena de barreras, de obstáculos, entonces es lo que hemos conocido como encierro, que sería el lado izquierdo. Aquel, demasiada libertad. Entonces, por ese tema del encierro, ahora se tiene una tiranía, una autocracia, una especie de dictadura, de régimen severo. Por eso es que se necesita la combinación de estas dos cosas. Vamos a continuar. Entonces, bueno, este es nuestro esquema. En resumidas cuentas, esta es la razón de este estudio, la evolución. Este tema es mucho más amplio, es muy, muy hermoso, sobre todo cuando se puede sentar en un salón y con un grupo generar una dinámica y entonces generar un debate entre las ideas y las propuestas de quienes asisten. Y entonces se hace muy rico, muy nutritivo, porque él aclara el panorama, el entorno, y enseguida el asistente a un salón de estos, un ambiente de estos, reconoce y dice, wow, qué asombroso, qué maravilloso toda esta experiencia, porque ahora sé por qué pasan las cosas, sé por qué ocurren las cosas. Y eso nos permite caminar y avanzar sin temor en las propuestas y en los objetivos que nos hemos trazado en esta vida. Entonces, para concluir, la religión es necesaria. Es el diseño establecido por Dios para administrar de la manera más correcta su creación. Sin embargo, se entiende por lo que el hombre ve, de modo que no tiene excusas. Pero lo que de Dios conocemos, eso agrada a Dios, pues Él mismo se lo reveló para que en ello se condujeran o se condujesen de forma ideal. Cuando uno hace
lo que busca agradar a Dios, uno hace lo que Dios le dijo que era conveniente. Yo no sé si ustedes se recuerdan que Jesús usa el Evangelio una expresión siervo inútiles, porque todo lo que se le dijo hicieron. En ese sentido, el hombre frente a Dios y su creación no puede crear nada de lo que ya ha sido creado. El hombre es creativo con lo que ya ha sido creado. Puedo tomar un árbol, puedo procesar la madera de este árbol y con esa madera puedo hacer cualquier cantidad de muebles, herramientas de utilidad, buenas o malas. Pero no puedo de la nada crear al árbol, ya ha sido creado. El ser humano en su desobediencia recibe las consecuencias de sus actos. Estas vienen a ser consideradas como el castigo, justificado a su desvío o transgresión. Por esta causa afecta el orden de las cosas establecidas por Dios desde el principio, pero gracias a los principios establecidos, el hombre conoció y conoce a Dios, pues Dios le dejó un culto, una religión a seguir. Que los hombres con su dogmática hayan cambiado la religión de Dios, esa es otra cosa. Es entonces una religión propuesta por los hombres. Lea, tome en consideración las citas bíblicas que le hemos dado, Romanos 1, 18, 32, que forma parte de un análisis parafrásico de esta porción bíblica. Bueno, hasta aquí nos ha traído este video en off, con la finalidad de poder compartir este material, poder compartir esto y dejarle pues en este video las bases de nuestra información, nuestro estudio. Hoy, 13 de septiembre, hemos llegado al final de esta serie. Espero que los 4 videos todos juntos puedan aportar, enriquecer y fortalecer. Considera, hermano, amigo, que miras que no pudimos ni se ha podido desarrollar todo en la totalidad, pero ya tienes por lo menos las bases, los fundamentos para a partir de aquí desarrollar mejor la idea y con toda libertad. Pues el conocimiento no es de nadie, no le pertenece a nadie. El conocimiento es un derecho, es un deber. El que lo tiene, compartirlo, y el que no lo tiene, adquirirlo. Así que voy a orar para despedir, para que el Señor los bendiga, donde quiera que se encuentren. Le damos un saludo, repito, a nuestros hermanos de España, los que están en Barcelona, Almería, los que están en las Islas Canarias, los que están en Argentina, los que están en Perú, Ecuador, los que están en Colombia, nuestros hermanos que están en Venezuela, muchísimos hermanos aquí en Maracay, Dios me los bendiga, en Estados Unidos, en Miami. Así que nos despedimos. Señor, gracias por esta ocasión, por esta oportunidad que nos brindas, por este momento hermoso, precioso de poder transmitir hoy domingo, cuando todos estamos reunidos, podemos escuchar, podemos entender. Espero que estas enseñanzas nos hagan crecer y nos liberten de tantos temores y miedos y podamos avanzar sin confusión. La propuesta de este estudio es para disipar esas confusiones, esos miedos en muchos corazones y mentes que están haciendo estragos y daño. Entonces, Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, la alabanza y la bendición. Será hasta el próximo domingo. Dios me lo bendiga, que vendremos con un tema nuevo, un tema hermoso para fortalecer, enriquecer la fe de cada uno de ustedes. Dios me lo guarde. Hasta la próxima.